A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos en un programa más de En Blanco y Negro. Les saluda Carlos Ramos y este día le invito a que sea partícipe de una amena conversación que tendremos con el analista político y económico, el licenciado Jorge Yescas Oliva, quien nos acompaña hoy en Blanco y Negro. Bienvenido, licenciado. Buenos días, un placer Carlos, saludarle. Muchas gracias. Tome asiento, por Muy favor. Amable. Gracias. Mire, qué interesante tenerlo por acá este día para conversar de varios temas y conocer un poquito más de usted también a la vez. Cuéntenos, ¿de dónde es don Jorge? Yo soy de Yescas? Tegucigalpa. Me crié ahí en el barrio del centro, por donde era el Chico Club, y el barrio Morazán. Esa es mi zona. Toda esa zona ahí es donde yo viví desde pequeño, por ahí nací. ¿Qué recuerda de su infancia, don Jorge? Bueno, primero, en este tiempo, los fríos de diciembre. Aquella época era Tegucigalpa muy frío, y salíamos con mi papá, mi mamá, a comprar los suéteres, a abrigarnos, ¿verdad? Era agradable Tegucigalpa, eran pocos habitantes. Nosotros de pequeños jugábamos en el Parque La Merced, en el Parque Central y en el Parque Valle. Esos eran nuestros lugares de juego. Y pues no corríamos peligro, ¿verdad? El río Grande o Choluteca realmente era un río muy grande. Habían unas pozas donde la gente iba a nadar. La poza del Hombre, el Vacilón, todos esos eran pozas muy grandes. Y el río muy caudaloso. Entonces eran otros tiempos, ¿verdad? Tegucigalpa. Una Tegucigalpa muy pequeña, muy provinciana, pero agradable. Los conocíamos todos. ¿Era muy numerosa su familia? No, fíjese que no. En realidad mi familia es pequeña porque mi padre era guatemalteco. Entonces el Illescas solo somos nosotros. Hay Yescas, Ayestas, pero Illescas somos nosotros nada más, un grupo muy pequeño. ¿En qué escuela estudió aquí, don Jorge? Yo estudié en la escuela Francisco Morazán, que quedaba exactamente donde está hoy unas oficinas de la municipalidad, ahí por frente a Viera. Esa era la escuela Francisco Morazán, y luego la secundaria en el Instituto San Francisco, cuando San Francisco realmente era un excelente colegio. Ahí fuimos compañeros con Miguel Mejía, con Mario Riete, Luis Riete, con una cantidad de compañeros que estaban en el colegio, muy buena. Era muy buen colegio, ¿verdad? Ahora no sé cómo andará, pero me imagino que anda bien. ¿Su juventud cómo fue? ¿Fue de mucho baile, salía, no? Fíjese que no, porque yo hacía mucho deporte. Yo fui uno de los primeros boxeadores de aquel tiempo, y muchas pesas, mucho deporte. Y luego también estuve muy metido en la religión. Entonces ahí no había ese tipo de actividades. Participábamos en obras de teatro, en mucha actividad, ¿verdad? Pero siempre vinculada con la religión. Entonces no teníamos esas inquietudes, ¿verdad? No fue de los muchachos que andaba en las Coca-Coladas, que le llamaban. Bueno, sí, pero no era tan frecuente, ¿verdad? Y también con las noviecitas, ¿verdad? Claro. Por fuerza. ¿Y tuvo muchas novias usted, don Jorge? Las necesarias. Sí. ¿Y dónde nace esa inquietud por estudiar economía? Mire, en realidad yo estudié comercio, y en aquel tiempo que yo estudié realmente no podíamos estudiar otra carrera más que economía. Las secretarias no podían entrar a la universidad, ¿verdad? Los peritos no podían estudiar derecho, siempre me gustó la economía, pero también siempre fui muy aficionado al derecho. De hecho, yo tengo en mi casa una cantidad de libros de derecho, siempre los leo, casi tengo una cantidad de leyes que me gusta siempre estar leyendo las leyes. Soy aficionado al derecho, y me gusta mucho la carrera de derecho,
Pero me quedé en economía, luego me fui especializando en materia de integración económica, en política tributaria, en administración aduanera y tributaria. Hice estudios en Brasil, en Chile, Puerto Rico, y me fui quedando en eso. Mi trabajo, mi especialidad es fundamentalmente la integración económica. Yo he trabajado muchos años toda mi vida he trabajado con los organismos internacionales, con la CIECA, con el ICAP, con la UNTA, con el PNUD, consultor del Banco Centroamericano. Siempre he estado vinculado. Yo nunca he trabajado con la empresa privada y únicamente he trabajado 4 años con el gobierno del ingeniero Flores en la administración pública. Y ahora que he estado ahí 3, 4 meses en el gobierno de Pepe Lobo como interventor de la DEI. Pero alguna gente me vincula mucho con la administración pública. Algunos creen que yo siempre he estado de funcionario público y realmente solo he estado los 4 años del ingeniero Flores. Lo que pasa es que mi trabajo siempre ha estado relacionado con la función pública, pero desde los organismos internacionales. Solo con Naciones Unidas yo trabajé 14 años, ¿verdad? Sí. Con la CIECA estuve 14 años también. Entonces toda mi vida ha sido de un profesional, de burócrata internacional. Sí. ¿Se va muy joven a estudiar al exterior? Sí, yo salí de 17 años al exterior, sí. Yo viví... Estudió en la Universidad de San Carlos, entiendo. Estudié en la Universidad de San Carlos y estudié en la Landívar. En la Landívar yo estudié mercadotecnia y publicidad. En Chile saqué un diplomado sobre ciencias políticas. En Brasil estudié política tributaria y aduanera. Y después yo fui profesor en la Fundación Getúlio Vargas en Brasil durante muchos años. Iba todos los años allá a dar unos cursos financiados por el BID y la Fundación. Y ese ha sido mi quehacer fundamental. He estado también en Europa varias veces. Estuve 2 meses en Suecia estudiando las empresas de interés público. Estuve en Alemania haciendo lo mismo. Estuve en Bélgica 3 meses estudiando todo lo relacionado con la Unión Europea. Y luego he estado también como observador electoral en Suecia, ¿verdad? Y he estado en cursos rápidos en Alemania sobre cuestiones de política de América Latina. Y luego también he sido observador electoral en Suecia, en diferentes países de América Latina, en Panamá, en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, en la parte de observador electoral. Yo fui el primero en estudiar el conteo rápido y fui organizador el primer director ejecutivo de Hagamos Democracia. Yo soy el cofundador de Hagamos Democracia. Y creo mucho en el sistema de conteo rápido porque es un sistema científico y técnico que difícilmente falla. Entonces, por eso yo acepto los resultados electorales porque coinciden plenamente con los resultados del conteo rápido y no dudo del conteo rápido, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala me tocó ver que Colón sacó 35.50 y el conteo rápido era 35.25, milésimas de diferencia. Sí. Sí. De hecho, Hagamos Democracia, a propósito del proceso electoral, pues fue también muy acertado Muy el acertado. análisis. Fíjese que el conteo rápido decía que Juan Orlando iba a sacar 36 puntos y resto, y el tribunal tenía 34. Entonces, y ahora se ve que tiene 36. Sí. ¿Verdad? Coincide, son milésimas las que no coincide con el conteo. Entonces, es exacto, ¿verdad? Sí, muy bien. Se va del país joven, Muy regresa, joven. ¿Y cómo Mire, encuentra a Honduras? Yo salí de Honduras muy joven. Primero salí a estudiar, ¿verdad? Salí a estudiar con una beca que me dio el gobierno del doctor Villa Morales. Yo soy parte de esa juventud que el doctor formó. Unos fueron a Venezuela, otros a Costa Rica, me tocó en suerte ir a Chile, lo cual yo agradezco profundamente porque Chile cambió mi vida, la visión de las cosas las cambió Chile. Yo siempre digo que mi cultura política se la debo al pueblo chileno y al pueblo guatemalteco, porque me dieron una manera diferente de ver las cosas, ¿verdad? Yo llegué a Chile muy joven, y realmente para mí el mundo era diferente. Porque un muchacho
Tegucigalpa pues es una provincia, ¿verdad? Con muchas limitaciones, sin democracia. Nosotros no sabíamos lo que era la democracia realmente. Entonces al llegar a Chile me encuentro con un país muy culto, con un país democrático. Para mí era insólito ver en una mesa familiares comunistas, democristianos, liberales, conservadores, la misma familia, compañeros que discutían ampliamente los temas. Entonces para mí aquello fue bastante impactante y lo cual me sirvió mucho para cambiar mi visión de sectaria que tenía yo de la visión del mundo. Eso me sirvió bastante. Luego, muy joven, yo tuve que salir al exilio. Entonces, porque participé en unos movimientos en contra del gobierno militar y entonces tuve que salir al exilio. Y me fui a Guatemala. Y en Guatemala me fui para allá porque yo era en ese tiempo la única persona que sabía derecho aduanero y conocía bien la parte arancelaria. Entonces estaba haciendo el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y el licenciado Abraham Benetton me dio la oportunidad de trabajar en la SIECA. Y entonces cuando llegué allá, yo iba sin trabajo, como llega cualquier exiliado, pero busqué al licenciado Benetton, a quien yo conocía, y que habíamos participado en actividades aduaneras. Entonces me dio una oportunidad en la SIECA y ahí me quedé durante muchos años. Entonces fui coactor del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. De casi todos los tratados de integración me tocó trabajar. Y entonces hice mi profesión, mi carrera, mi especialidad en materia de integración, aduanas y tributación. ¿Qué edad tenía para ese entonces, don Jorge? Para ese entonces yo tenía, no había cumplido los 20 años todavía. El salir al exilio, ¿qué complicaciones le trajo? Bueno, mire, realmente no se me complicó porque tuve la suerte de trabajar rápidamente en la SIECA y hacer carrera en la SIECA. Entonces no se me complicó. Algunos compañeros que habían ido a Guatemala salieron para México, tuvieron muchas dificultades. Después yo regreso a Honduras en el año 1975 por iniciativa de don Manuel Acosta Bonilla, que me dijo, Meme, fíjate, me dice que yo he sido 3 veces ministro y nunca le he entrado como quiero a la dirección de aduanas. En ese tiempo era aduanas y tributación. Y quiero que vengas a ayudarme. Y vine como asesor del Ministerio de Finanzas y renuncié de la SIECA y me vine a Honduras. Luego, pues hubo problemas en la dirección ejecutiva y nombraron director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Entonces, el compromiso era combatir la corrupción aduanera y comencé a combatirla. Pero en eso hay un cambio de gobierno, sale López Arellano y entra Melgar Castro. Entonces nombraron a ministro a Porfirio Zavala, amigo mío, un gran hombre, un hombre honesto, muy bueno, conformado en el Banco Central. Entonces, cuando yo le dije, mira, me nombraron en este puesto, pero yo me voy, porque ya las cosas han cambiado. Entonces me dijo que no. Entonces yo le pasé un memorándum de 12 puntos de compromiso, y uno de ellos, el fundamental, era realmente transformar la dirección de aduanas en una dirección técnica y combatir la corrupción. Pero ahí tuve problemas serios con los militares, que eran los dueños de las aduanas, ¿verdad? Contrabando de cigarrillos, de whisky, de electrodomésticos. Era una cosa tremenda. Entonces, el general Melgar dispuso que uno siguiera en la aduana. Entonces yo hice un informe al pueblo hondureño, con nombres y apellidos de toda la gente corrupta que había, ministros, militares, y eso me costó una persecución fuerte. Entonces vuelvo a salir al exilio y me fui para Costa Rica. En Costa Rica estuve 8 años. 8 años. 8 años, sí, ya casado con mi familia, pero también, como siempre he estado vinculado con los organismos internacionales, entonces el doctor Alberto Fuentes Mor tenía un alto cargo en Naciones Unidas y se dio cuenta de que yo tenía problemas y salí de Honduras con un pasaporte de Naciones Unidas, porque no era con un pasaporte hondureño, no podía salir fácil. Salí ya con un nombramiento de Naciones Unidas
salí para Costa Rica, estuve 8 años trabajando con Naciones Unidas y el ICAP. Regresé a Honduras en el año 1982, estaba el doctor Suazo Córdoba, pero siempre vine acá con un nombramiento del ICAP, estaba como asesor del licenciado Arturo Corleto en el Ministerio de Finanzas, pero financiado por Naciones Unidas. Y de ahí se me terminó el contrato, Arturo salió del ministerio, yo salí antes que él, puse mi renuncia y me quedé trabajando en las consultorías privadas. Y así he pasado todo este tiempo hasta llegar el ingeniero Flores al poder, que trabajé con él en la campaña. 4 años. Y el ingeniero me dio la oportunidad de trabajar en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Primero estuve en el Ministerio de la Serna, estuve en Manadesa y después paré a la DEI. Y ahí nada más, después ahora otra vez. Pero siempre estoy vinculado con la parte tributaria y aduanera, siempre estoy actualizado, siempre estoy leyendo, siempre tengo contactos con los organismos internacionales y mucho trabajo con la sociedad civil. He trabajado con FOPRIDE, organizamos el Movimiento Cívico por la Democracia, he trabajado con el Mirador Electoral, siempre en la parte electoral, en la formulación de la ley electoral, en la reforma de la ley electoral, en la capacitación política a nivel nacional, con diferentes organizaciones de la sociedad civil, y ese ha sido mi quehacer últimamente. Interesante, vamos a seguir conversando en torno a ello después de la pausa comercial. Les recuerdo, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Gracias por seguir en sintonía de Suyapa TV en este programa En Blanco y Negro con el licenciado Jorge Illescas Oliva. Licenciado, el ser tan joven e involucrarse en el exilio, involucrarse en temas tributarios, ¿no le traía complicaciones para su corta edad en aquel entonces? No, bueno, las complicaciones de participar en la vida política sí, desde luego, ¿verdad? Pasé días muy complicados, porque debo decirle que yo en Guatemala tuve una participación muy activa en la universidad. Yo fui dirigente de la Universidad de San Carlos y me tocó dirigir una huelga nacional, pero fíjese que es una huelga bien interesante, porque nosotros, por ejemplo, lo que pedíamos era el cambio del pensum de estudios, porque considerábamos que el pensum de estudios se había quedado atrasado y ganábamos con 51% y pedíamos ganar con 71%, ¿verdad? Pedíamos estudiar, por ejemplo, lógica jurídica en derecho, estudiar materias que no se daban en Guatemala en ese tiempo, una transformación en la Facultad de Medicina. Entonces me tocó pasar a aquella huelga fuerte, muy fuerte, y años después el rector de la universidad, que era realmente un caballero, don Jorge Arias de Blanc, me dice, mira, me dijo, esa generación de ustedes ya no vuelve. Ustedes luchando por ganar con el 71%, luchando por mejorar los pensos de estudio, me dijo, y ahora luchan por tener menos carga académica. Entonces, nosotros éramos los que dirigíamos los movimientos de cada facultad, éramos voraces con los libros. El profesor nos decía que leyéramos un capítulo y le leíamos todo el libro. Entonces, y estábamos adelante incluso de muchos profesores en la materia de lectura. Por ejemplo, uno de los primeros libros que leí yo, que prácticamente era clandestino, Las venas abiertas, de América Latina, ¿verdad? En fin, de cantidad de autores que eran prohibidos leerlos. Y nosotros lo leíamos. Entonces yo tuve una vida activa, muy activa en la universidad, como dirigente estudiantil, y pues sí, se corrían muchos riesgos, ¿verdad? Porque ser dirigente estudiantil en Guatemala era como ser político activo, subversivo, ¿verdad? Había una represión como yo nunca la he visto, una represión pero en serio. Por ejemplo, aquí se habla de Álvarez Martínez, ¿verdad?
Álvarez Martínez era una criatura comparado con los militares guatemaltecos represivos. Mataban miles de personas y en las calles, ahí se aparecían 10, 15, 20 muertos en las calles de Guatemala. Estudiantes, compañeros míos, nosotros éramos 112 compañeros que manteníamos una unidad en la universidad y de esos 112 solo estamos 2 con vida, uno en Guatemala y yo que estoy aquí. Fueron días sumamente difíciles, me tocó vivir una represión sin límite, ¿verdad? Entonces jugaba yo el tiempo metido en las actividades de dirección universitaria. También estuve participando en el proceso electoral cuando lanzó su candidatura el general Efraín Ríos Montt, porque de vicepresidente llevaba él Alberto Fuentes Mohr, que era amigo mío, y era una alianza de movimientos democráticos. Ríos Montt tenía en ese tiempo fama de ser un militar honesto, un militar transformador, entonces me tocó apoyar a Ríos Montt. También apoyé la candidatura de Manuel Colón Argueta, tío de Álvaro Colán, y yo era muy amigo de él. Él fue alcalde, fue un excelente alcalde, era un dirigente extraordinario, fue asesinado, muchos de mis profesores fueron asesinados, verdaderos talentos de la universidad fueron asesinados. Bueno, imagínese usted que de 112 solo estamos 2 compañeros con vida, ¿verdad? Entonces me tocó vivir días muy difíciles, sumamente difíciles. Cuando yo escucho aquí a mis compatriotas hablar de muertos y de represión, digo, ellos no saben lo que realmente es una verdadera represión, donde mataban 200, 300, 500 personas en una aldea, ¿verdad? Donde desaparecían, bueno, hay más o menos como 150,000 personas, 200,000 personas muertos y desaparecidos. Eso es genocidio, ¿verdad? Eso sí es delito de lesa humanidad. De hecho, está siendo juzgado Ríos Montt por eso. Entonces, pues sí me tocó difícil la situación. Después estuve en Costa Rica, muy vinculado también en la vida política, pero ¿Pero de Guatemala se va a Costa Rica o regresa al país? Vengo aquí, después salgo otra vez al exilio a Costa Rica. Pero en Costa Rica, trabajando con Naciones Unidas, me vinculé mucho con políticos que estaban en el exilio. Costa Rica se había convertido en la capital política de la América Latina. Allá llegaron muchos chilenos con los cuales yo había sido compañero allá en Chile y volvimos a retomar la amistad. Me vinculé mucho con los argentinos, uruguayos, chilenos, gente talentosísima, gente muy, muy valiosa. Luego Costa Rica es un pueblo culto. Me identifiqué mucho con el pueblo costarricense, hice muchas amistades, pues yo tengo, ya imaginen ustedes, del 82 para acá, de estar en Honduras, he ido muchas veces a Costa Rica, pero las vinculaciones con mis amigos ticos yo las mantengo, amistades de familia, y yo llego a Costa Rica, tengo un amigo que es como un hermano para mí, ¿verdad? Entonces yo me hospedo en su casa y tengo un concepto diferente a lo que algunas gentes creen del costarricense. Yo sentí mucha hospitalidad. Yo llegaba, por ejemplo, un domingo a un pueblo de Costa Rica, de campesinos, y me invitaban a comer. El día domingo me invitaban para que yo fuera a comer ahí a sus casas. Yo encontré mucha hospitalidad, mucha cultura, pertenecía a muchos grupos de estudio. En Costa Rica se acostumbra mucho a las tertulias, entonces hay cantidad de grupos donde se leen libros, el libro que a usted le guste, entonces lo lee, lo explica. Entonces usted compra un libro, ¿verdad? Pero tiene la capacidad de leer 12 libros, porque cada uno compra un libro diferente. Lo mismo con la música, cada uno compra un disco mensual, pero lo graba los otros 11. Entonces hay mucho grupo cultural, mucho teatro, muchas cosas que a mí me agradan mucho. Entonces yo tengo un altísimo concepto del pueblo costarricense. Para ese entonces, cuando estaba en Costa Rica, usted ya tenía familia, Ya ¿cierto? tenía mis hijos, sí, mis hijos estudiaron allá toda la primaria, era en Costa Rica, y vinieron aquí ya pues para la entrada a la secundaria. Regresar a Honduras después de todo ese bagaje cultural que había obtenido, ¿cuál fue la realidad que encontró? Un impacto fuerte, porque quiera que no, cuando uno está fuera, particularmente en el exilio, idealiza el país. Y se le olvidan muchas cosas de cómo es. Entonces uno lo idealiza. Y cuando regresa, se encuentra con un impacto, ¿verdad? Fuerte, bastante fuerte, porque no es lo que uno creía que era. Entonces yo le preguntaba a algunos amigos, bueno, es que ha cambiado
Honduras, su gente, o es que así fue toda la vida y a mí se me había olvidado. Sí hay impacto, ¿verdad? Se siente un cambio. Hacen falta muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica nosotros salíamos con toda la libertad. Mis hijos abordaban un autobús de la casa donde vivíamos al centro de la ciudad y no había problema. Mis hijos, por ejemplo, levantaban un teléfono y llamaban a un diputado para hacer alguna consulta y el diputado contestaba. No hay esas restricciones. Yo escribí en el diario La Nación, la página 14, sobre reforma administrativa, y yo tenía una vida en Costa Rica muy amplia, muy agradable. Pasé esos años muy agradables en Costa Rica. Don Jorge, el pasar, como usted bien lo ha dicho, el tener una vida, si se quiere, muy tranquila, donde había libertad, donde además de la cultura, ¿qué lo inclina a regresar al país entonces? Vea, lo mismo. Cuando se está fuera uno cree que aquí hay que hacer muchas cosas, como en verdad lo hay. Y se le ocurre que uno tiene que contribuir, ¿verdad? Y que hace falta uno en el país. Entonces se viene lleno de ideales a dar su contribución. Y eso nos ha pasado a casi todos los que hemos vivido en el exterior por mucho tiempo. Cuando regresamos aquí, bueno, ¿por qué en Honduras no se hace esto? ¿Por qué en Honduras no se hace lo otro? Entonces hace falta alguien que tenga la iniciativa. Y entonces uno viene convencido, yo por lo menos venía convencido de que yo era necesario en mi país, y que yo tenía que dar mi contribución. Pero cuando ya uno regresa se encuentra con una realidad diferente, ¿verdad? Las puertas cerradas, murallas para el cambio, algunos atavismos muy fuertes, ¿verdad? Entonces se da cuenta uno que realmente hay bastante gente que piensa que quiere cambiar, pero que esos muros no son fáciles de vencer, son bastante fuertes. Entonces se va uno, yo le decía a un compañero que regresábamos juntos, él venía de Suiza, y nosotros veníamos de Costa Rica, y nos reuníamos los viernes a platicar, ¿verdad? Hasta cierto punto de nuestras frustraciones. Entonces uno de los compañeros dice, mire, yo realmente no me voy a preocupar de esto, yo me voy a adaptar. Me voy a adaptar al sistema. Entonces yo le decía, bueno, yo lo lamento mucho, pero no me voy a adaptar, yo no me puedo adaptar a las cosas que no me gustan, ¿verdad? Y de hecho yo he pasado siempre en mi vida luchando. Una de las luchas que he dado es contra la corrupción, ¿verdad? Que es una corrupción, pero muy generalizada. Entonces me he dedicado mucho en mi vida a estudiar el tema corrupción, a combatir la corrupción donde yo estoy. No es fácil, ¿verdad? Cuesta mucho. Pero nunca se pierden las esperanzas de que puede haber algún cambio, ¿verdad? Entonces, desde los partidos políticos miraba difícil, entonces estuve mucho con las organizaciones de sociedad civil, pensando que ahí puede haber un espacio mayor, pero no es lo mismo. Algunas veces hay organizaciones de sociedad civil que son peor que los partidos, ¿verdad? Entonces, hice muchos esfuerzos, muchísimos esfuerzos. Yo creo que muchos esfuerzos no son comprendidos por la gente, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Qué cree? Entonces, a veces digo yo, de repente mis compatriotas no me entienden a mí, ni yo los entiendo a ellos en muchas cosas, ¿verdad? A veces mucha pasividad, mucha tolerancia con las injusticias, ven la pobreza como que es una cosa normal, natural, la corrupción, dice, bueno, si todos roban, eso es un conformismo espantoso, todos roban. En todas partes hay corrupción, sí, pero en todas partes también es castigada la corrupción. Los corruptos son castigados, ¿verdad? Van a la cárcel, son presidentes, son ministros. Aquí usted nunca ve un ministro o un expresidente que ha robado preso, todo lo contrario, ¿verdad? Don Jorge, usted que ha estudiado mucho este flagelo de la corrupción que tanto daño ha hecho, ¿cuál cree que puede ser el inicio para ya que las nuevas generaciones vayan siendo honestos? Porque esto ha ido generacional. Vea, esa es una pregunta difícil de responder, porque hay algunas cosas que son de largo plazo, como por ejemplo la educación, comenzar con las nuevas generaciones a educarlas, de largo plazo, pero yo no sé hasta dónde daría resultados, suficiente resultado,
porque la formación personal viene fundamentalmente de su casa. Si el niño ve que su padre, su madre, su hermano es corrupto y lo ven como natural, para él es natural la corrupción, la impunidad. Esa concepción patrimonialista que tiene el político del Estado, ¿verdad? Que ve al Estado como ve a su hacienda, dispone de los bienes del Estado como dispone de los bienes de su hacienda. Entonces el niño ve eso en su casa, que se llega al Estado para abusar de los bienes del Estado, lo ve como normal. Y más que la escuela, yo creo que es en la casa, en los primeros años de formación. Es bastante difícil, por un lado. Por otro lado, en la medida que llegue un gobierno que no castigue a los corruptos, cuando usted aquí lleve a la cárcel unos 3 peces gordos, usted está comenzando a sentar las reglas del juego y la gente va a tener cuidado. Aquí hay, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es un convenio del cual es signatario Honduras. Está la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, del cual es signatario Honduras. Está el Manual de Combate a la Corrupción del Empleado Público del Banco Mundial, que también son instrumentos buenos. Hay una cantidad de tratados internacionales, leyes de los cuales Honduras es signatario y no se cumplen. El Código Tributario, si bien es cierto, el Código Tributario ha caído en la obsolescencia, pero usted nunca ha visto a un corrupto, a un defraudador del Estado en la cárcel. No se aplica, sencillamente no se aplica. Entonces hay una cantidad de leyes que no se aplican. La ley electoral, por ejemplo, en un tema como el del financiamiento de las campañas electorales, los señores magistrados dicen, no tenemos la ley que nos pueda dar el instrumental para controlar. Sí hay. El artículo 82, 83 en adelante regulan el financiamiento de las campañas, establece las sanciones. Lo que pasa es que no lo aplican, no lo quieren aplicar. Entonces, mientras usted tiene esa impunidad, la impunidad es prima hermana de la corrupción, entonces fomenta la corrupción. Hay una cantidad de recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, no se han hecho, no se cumplen. Hay cantidad de cosas que no se cumplen. El Instituto de Acceso a la Información Pública no cumple sus funciones. Entonces, pues, en la medida que no llegue un gobierno dispuesto a combatir la corrupción, a cumplir con la ley, nosotros vamos a seguir en esta situación. Y yo, por ejemplo, no veo, ha ganado don Juan Orlando, y yo no le veo a don Juan Orlando que tenga realmente intención de combatir la corrupción. No creo que esté en su agenda. Ojalá que yo me equivoque, porque si él combate la corrupción, fíjese que combatiendo la corrupción, usted economiza al Estado no menos de 60 mil millones de lempiras. Evasión tributaria que anda en 10, 15 mil millones. Compras y contrataciones del Estado que anda ahí en esas cantidades. Entonces, si combate la corrupción en serio, no tiene necesidad de préstamos, fíjese, pero hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Cumplir con la ley. Es bien sencillo, cumplir con la ley. Don Jorge, sí me gustaría que ahondáramos más en ese tema porque es muy interesante en torno a esto que ya ha salido un presidente electo, pero lo vamos a hacer, ¿le parece? Después de la pausa comercial. Ya volvemos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta amena conversación con el licenciado Jorge Illescas Oliva. ¿Se ha reducido la corrupción en el país? No, y se lo digo contundentemente, y le voy a dar un indicador. Transparencia Internacional. Usted ve que Transparencia Internacional nos ubica siempre en el rango de país más corrupto de la América Latina. En vez de bajar, siempre estamos nosotros subiendo un poquito. Entonces, todos los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, nos ubican a nosotros como uno de los países más corruptos de la América Latina y del mundo.
del mundo. Entonces, eso quiere decir que no se ha combatido la corrupción. Ve usted, vamos a tener un problema nosotros bastante serio, lo va a tener don Juan Orlando, pero es de su responsabilidad, pero recae sobre todo los pueblos hondureños. Los magistrados defenestrados de la Corte Constitucional, ellos han acudido a organismos internacionales, ellos van a ganar el juicio. Y fíjese usted lo que va a pasar ahí. Honduras tiene que dar una indemnización por los sueldos caídos, dejados de pagar, costas y perjuicios que tienen que pagar, altísimos los costos, van a ser muchos millones. Pero bueno, suponga usted que pagamos los millones. Para un pueblo empobrecido como Honduras, estar sacando esa cantidad de dinero es terrible. Pero puede haber algo más grave. Todos los fallos que ha dado esta Corte Constitucional pueden ser nulos, porque fueron nombrados ellos en forma ilícita, ¿verdad? Podría ser. La otra cosa, el impacto que eso ocasionó a nivel internacional, eso no se borra, porque un poder del Estado intervino en otro poder del Estado en una forma ilegal. Entonces el impacto es que en Honduras no hay Estado de Derecho. Entonces ahuyenta la inversión internacional. Entonces esos son los impactos que no midió don Juan Orlando. Don Jorge, quiere decir que ese es un problema grave. Es un problema grave que lo va a tener él en su gobierno, porque ese fallo ya viene, ¿verdad? Y entre más se tarde el fallo, más costos es todavía. Entonces, sí, yo estoy seguro que ese... ¿Y los magistrados defenestrados tienen que ser restituidos nuevamente? Podrían ser restituidos, ¿verdad? Depende de lo que ellos hayan solicitado y el fallo de la Corte, pero entre otras cosas es pagarles todo y restituirlos, podría ser. Y la mala imagen, por supuesto, para el país. Eso es lo peor, la imagen, ¿verdad? Lo mismo pasó con la Fiscalía, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con la Fiscalía ahora, con fiscal general y fiscal adjunto? Fue objetado por el Partido Liberal, fue objetado por Libre, y ahora que están en el Congreso, si tienen la iniciativa de anular ese nombramiento y nombrar este Congreso, que era quien le correspondía nombrar a los fiscal general y adjunto, si esa iniciativa puede pasar, porque el Partido Nacional no tiene mayoría. Entonces el FAP, el PAC, el Libre y el Partido Liberal dice, vamos a cambiar la Fiscalía, este Congreso es a quien le corresponde nombrarlo, también tiene un impacto, ¿verdad? Y yo no descartaría que a alguien se le ocurriera hacer esa iniciativa. Iniciativa que, como usted bien lo ha dicho, en esta legislatura es que tuvo que haber sido elegido el fiscal general. Fueron nombrados en forma no correcta, pues. Entonces, esas cosas perjudican mucho la imagen de Honduras. Mire, la inseguridad ciudadana afecta, pero la inseguridad jurídica afecta más. Por ejemplo, en el gobierno de don Pepe hubo 8 paquetazos. Entonces, crea inseguridad. Entonces el inversionista dice, bueno, hace sus cálculos con una cantidad de impuestos, pero de repente a medio camino de la inversión hay cambios, más impuestos, eso ya no estaba en la cuenta del inversionista, entonces tiene que cambiar, le perjudica. Entonces cuando no hay esa estabilidad jurídica, esa seguridad jurídica, entonces el país no puede ser receptivo de buena inversión. No, Jorge, y siempre en esa materia, ya que lo ha tocado con el incremento de impuestos, ya se habla de un posible incremento en el impuesto sobre la venta. Vea, don Juan Orlando recibe un país quebrado, económicamente quebrado, con problemas graves, un déficit fiscal que puede andar por el 8%, un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.5, 2.6, una deuda pública interna y externa que puede andar en el 50% del Producto Interno Bruto, porque el banco ahorita está reconociendo 42 pico, pero hay mucha deuda flotante, muchas deudas que no están contabilizadas. Al contabilizar todas las deudas, puede llegar un poco más del 50%. Para una economía tan pequeña como la nuestra, se vuelve casi inmanejable. Algo más grave, fíjese usted bien lo que voy a decir, del presupuesto del año entrante. Está comprometido ya el 25 o 26% para la amortización y el servicio de la deuda pública. 12% de transferencia para las municipalidades el año 2014. 6% para la universidad, 3% para la Corte Suprema de Justicia. Solo eso le suma a usted 46% del presupuesto
que se va a aprobar comprometido. Es decir, la mitad del presupuesto ya está comprometido. ¿Qué le queda el resto? Para cubrir otros gastos, no le queda para inversión. Y este año 2014 tampoco es que va a haber un crecimiento en la vida económica porque los empresarios van a estar a la expectativa para dónde ve el gobierno, ¿verdad? En un entorno internacional negativo totalmente porque la crisis económica mundial no ha terminado, todo lo contrario. China se ve con problemas serios, que era la que dinamizaba la economía del mundo. El crecimiento de China para este próximo año va a estar en un 7%, estuvo en 12%, 11%. Eso va a tener un impacto en todos los países del mundo. Entonces, en esas circunstancias le toca recibir a don Juan. En los primeros 100 días él tiene que tomar decisiones. ¿Qué va a hacer con Undutel? ¿Qué va a hacer con la ENE, donde tiene una pérdida anual el Estado de 8.000 millones aproximadamente? El año 14 va a ser más. Entonces, en los primeros 100 días tiene que tomar una decisión, ¿verdad?, así, heroica. Pero además de eso, tiene que llegar a un pacto con el con el Fondo Monetario. ¿Qué se le viene ahí? Una devaluación. El banco va a pedir una devaluación. El Empira está sobrevalorado. Entonces, aquí se ve el tema fiscal, pero no se ve el tema monetario. El tema fiscal como que invisibiliza el tema monetario. El tema monetario es grave. Entonces, el otro expediente que van a encontrar es incrementar el impuesto sobre ventas, ¿verdad?, de lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. Y eso va a ser con acuerdo con el fondo. Para llegar a un acuerdo con el fondo tiene que devaluar la moneda e incrementar. Entonces, los primeros 100 días son heroicos. Por eso, hay un grupo al cual yo pertenezco que estamos planteando un pacto fiscal y social. Entonces, para que haya un pacto con los maestros, un pacto con los empresarios y los trabajadores para generar empleo y un pacto para transformar la Dirección Ejecutiva de Ingresos en una oficina técnica, no sectarizada, que no sea eso una fuente de activistas, ¿verdad?, con mucha corrupción. Y luego mejorar la recaudación, un pacto fiscal donde se ponga techos al endeudamiento público, techos al déficit fiscal, ¿verdad? Entonces un esfuerzo que tiene que ser nacional, no solamente el gobierno. En eso estamos trabajando, le vamos a presentar al gobierno en el mes de diciembre, curso de diciembre, ese documento. Estamos trabajando 22 economistas, expresidentes del Banco Central, exministros de Finanzas, estamos trabajando en eso. Entonces, creo yo, es la única salida. Y eso tiene que hacerse en los primeros 100 días. Si don Juan Orlando no hace eso, no hace los cambios necesarios, heroicos, en los primeros 100 días, va a tener muchos problemas en su gobierno. Porque hay un 52% de desempleo que va creciendo. Entonces eso fomenta la delincuencia, el robo, el sicariato, el narcomenudeo, la prostitución, la prostitución infantil. Todo ese desempleo tiene que ver también con la delincuencia, con el crimen organizado. Es un semillero para el crimen organizado. Don Jorge, hablando ya en materia política, acabamos de concluir el proceso electoral. Usted ya nos comentaba que fue observador en varios países. ¿Cómo vio este proceso? Mire, hay irregularidades. Por ejemplo, según el tribunal fuimos con un censo de 5.355.112 votantes, lo cual es falso. ¿Por qué es falso? Porque ahí están incluidos los hondureños que están en el exterior, son más de 1 millón. Están incluidos los muertos, ¿verdad? Están ahí incluidos personas que tienen problemas con su tarjeta de identidad. Eso suma aproximadamente un 31% de un estudio que hizo el NDA. Eso quiere decir que hay un abstencionismo técnico por esas causas. Entonces, por otro lado, hay un abstencionismo real que en esta oportunidad yo lo calculo que andó como un 10% el abstencionismo, porque del número de votos hasta este momento alcanzados es el 60% de esos 5 millones. Entonces 40% aparece como abstencionismo, pero que no es un verdadero abstencionismo por las razones que le estoy señalando, porque ahí están los hondureños que están en el exterior. Entonces,
Esas son irregularidades que debe de corregirse. Debe de corregirse la nueva tarjeta de identidad, eso es urgente, eso serviría para depurar bastante el censo electoral. Debe de adoptarse una nueva ley electoral, entre otras cosas, regularse mejor, de cumplir con Transparencia Internacional todo lo que es el financiamiento de las campañas políticas, los partidos políticos. Debe ponerse un techo para la deuda política, para la subsistencia de partidos. No es posible que un partido que saca 3,000 votos con un diputado tenga derecho a casi 6 millones de lempiras, más el costo que tiene la papeleta. Y otra vez, hablando de costo, cuando usted tiene ese censo inflado, usted tiene que sacar 16 millones de papeletas. Si sacara lo que realmente es el censo electoral, nosotros nos economizaríamos como 300 millones de lempiras. Imagínese usted, un país pobre haciéndose despilfarro. La otra cosa es la segunda vuelta. Don Juan Orlando se opuso a la segunda vuelta, no quiso aceptar una nueva ley, no quiso aceptar reformas a la ley actual, que incluíamos nosotros la segunda vuelta, y si hubiera aceptado, él hubiera salido fortalecido, porque hoy es el candidato del 34% de los hondureños, del 36% de los hondureños, tiene un 64% de oposición organizada. En cambio, si vamos a la segunda vuelta, él se hubiera aliado, una alianza natural con el Partido Liberal, y sería el presidente del 60% de los hondureños, de la mayoría. Entonces hay que incluir la segunda vuelta, ¿verdad? Hay que despolitizar, desectarizar, despartidizar el Tribunal Supremo Electoral. Hay que poner 3 magistrados que sean totalmente independientes, electos en audiencias públicas, pero hay que aprobar una ley de audiencias públicas. Hay un proyecto en el Congreso en el cual trabajamos en el Movimiento Cívico por la Democracia, con el diputado Toribio Aguilera. Ahí está ese proyecto, habrá que mejorarlo, pero hay que hacerlo unas verdaderas audiencias públicas. Una audiencia pública a usted le puede llevar un mes o más, porque tiene que investigar desde el día que nació hasta el presente al candidato, como es en Estados Unidos. Claro. Una audiencia pública no es en 15 minutos, que le pregunta cómo se llama, dónde vive y qué. Eso no es audiencia pública, ¿verdad? Eso es un simulacro. Entonces hay que aprobar la ley de audiencias públicas. ¿Para qué? Para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya hay personas que andan ahí viendo cómo se manipula el Congreso, quedar dentro del Congreso para tener una cuota de poder en la Corte Suprema. Hay que elegir al nuevo Tribunal Superior de Cuentas, al nuevo Tribunal Supremo Electoral. Hay que elegir diferentes, son 12 instituciones que elige el Congreso, entonces hay que hacerlo por audiencias públicas para tener una Corte más transparente, y eso es urgente para combatir la corrupción, ¿verdad? Y para garantizar el Estado de Derecho. Entonces son demandas que se tienen de inmediato. No le toca tan fácil entonces al presidente, al No, gobierno le toca muy difícil. Que asume el Le toca 27 difícil. de enero. Fíjense que he tocado el tema económico y un poquito lo social, pero no hemos tocado el tema del crimen organizado. Se le viene un problema a él, ¿verdad? Que es la extradición. ¿Le parece, don Jorge, si hablamos de este tema justamente después de la última pausa comercial? Ya volvemos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos conversando con el licenciado Jorge Illescas. Hablábamos antes de ir al corte de este problema del crimen organizado que debe de enfrentar el nuevo. Vea, don Juan tomó como bandera de lucha y le dio muy buen resultado la policía. De hecho, creó una organización. La policía militar, ¿verdad? Pero no es así que va a combatir el crimen organizado. Es con toda política de Estado, sincronizada con las diferentes instituciones, sincronizado por lo menos con los países de Centroamérica, Estados Unidos y México, ¿verdad? Porque este es un problema internacional.
Yo no le veo hasta este momento, don Juan no ha presentado cuál va a ser esa política, porque hizo a un lado la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, que tiene alrededor de una docena de proyectos de leyes, que no los han tocado, que no los han revisado, que están engavetados. Entonces no sería justo que el esfuerzo que ha hecho esta comisión, a un costo muy elevado para el país, porque se les paga sueldos muy elevados, entonces que eso quede abandonado. Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, es un esfuerzo, un compromiso, que lo correcto es recurrir a revisar esos proyectos, a corregirlos, lo que hay que corregirles, no hacer otro esfuerzo. Yo tengo entendido que hay unos proyectos que son bastante buenos, entonces no estar inventando otras cosas, más gastos para Honduras, más tiempo retardado. Hay que pasar a depurar la policía rápidamente. Yo no sé realmente por qué se han tardado tanto, porque hacen unas investigaciones que parece que han más de 1,000, 4,000, no sé cuántas personas de la policía como que han sido ya investigados y siguen ahí. Entonces, yo creo que hay métodos más rápidos. Hay policías, oficiales de policía que son muy buenos, son verdaderos profesionales, honestos y capaces. Usted agarra a esos policías, ellos conocen su institución y rápidamente usted, en necesidad de andar haciendo tantos exámenes, usted depura esa policía, ¿verdad? Usted depura esa policía, busca una forma de insertarlos en la sociedad, porque si hay policías que están vinculados con el crimen organizado, los saque de ahí bien preparados y se van a incorporar al crimen organizado. Entonces hay que darles la oportunidad de insertarlos en la sociedad, ¿verdad? Con préstamos, enseñándoles a hacer otros trabajos, buscar cómo se insertan, no dejarlos sueltos. Pero eso se puede hacer rápido. Mire, en Georgia, la república que era de la Unión Soviética, desbarataron todas las policías, comenzaron de cero. Cuando usted ve el diagnóstico de Georgia, ¿verdad? En materia de registro de las personas, en materia de población, en materia de policía, en materia de corrupción, usted del diagnóstico dice, ese es Honduras. Pero vaya a ver usted hoy, ellos hicieron borrón y cuenta nueva. En impuestos sacaron a toda la gente de impuestos y nombraron gente nueva, en la policía gente nueva, ¿verdad? En el registro de las personas, equivalente allá, gente nueva. Y hoy es un país, ¿verdad?, que no tiene corrupción, que allá castigan al corrupto, que lo encuentran. Y es un país que tiene un desarrollo impresionante solo combatiendo la corrupción. Ese es un modelo. Yo saqué una publicación en el diario La Tribuna, hice un resumen de ese trabajo que fue una teleconferencia que tuvimos ahí en las oficinas del Banco Mundial. Un grupo de hondureños fuimos invitados, nos dieron un documento, yo hice un resumen y lo publiqué en el diario La Tribuna porque me pareció una experiencia extraordinaria. Entonces usted tiene ejemplos de otros países que los puede, porque vamos a estar inventando el agua bendita nosotros, ¿verdad? Hay que depurar eso rápido. La DEI son dos instituciones que requieren de una depuración urgente, la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Policía, entre otros, ¿verdad? Para ir mejorando todo este órgano estatal, sí, que sí. ¿Dónde depende realmente la Ahora, economía? Si don Juan y la nombra ahí seguridad? en la DEI a un político, ¿Continuará el mismo problema? igual o peor, porque llega a inventar, llega con su gente, con las gentes comprometidas en su activismo político, y la DEI seguirá igual. Entonces, mientras no se adopten medidas serias para combatir la corrupción en la DEI, no se va a hacer nada. Va a tener usted peor la recuperación de ingresos. Fíjese que en la actualidad hay diputados que dicen, mire, no me vaya a tocar mis empleados, porque tiene empleados no solamente en las aduanas, sino que aquí en la propia dirección. Cuidadito, me toca a mis empleados. Son empleados de los diputados, empleados de políticos. Llegan los políticos y le dicen, a mí nunca se me acercaron, porque saben cuál es mi respuesta. Y dicen, mire, cuidadito, me toca a mis empleados, empresarios. Tienen gente ahí. Lamentable. ¿Verdad? Lamentable, gente que trabaja con ellos, que trabaja para ellos. ¿Verdad? En materia de licitaciones, hay estructuras que se le van de la mano al ministro, porque esas estructuras están en función de los que van a las licitaciones. Y de ahí que las licitaciones no progresan y van a la compra directa. Y ahí hay una fuga extraordinaria, 25,000 millones, 30,000 millones de lempiras anuales por compra y contrataciones del Estado. Fíjense que en la DEI no hay placas.
Pero hubo una compra de placas que todas venían con el mismo número, ahí estaban abandonadas en la DIN. ¿Cómo se van a equivocar en eso? ¿Cómo es que no le dijeron a la empresa, mire, ustedes trajeron todas el mismo número, háganlo de nuevo? ¿Por qué no lo hicieron? Porque hay contubernio. Entonces, no hay placas. ¿Por qué el Ministerio de Finanzas no hace la asignación presupuestaria con tiempo para que la DEI pueda adquirir las placas en una licitación transparente? ¿Verdad? Ahora hay placas inteligentes. Esas placas inteligentes tienen un microchip y entonces hay una pistola electrónica que usted deja pasar el carro, no está haciendo esos atolladeros que se hacen aquí. Lo enfoca y ese microchip le da el nombre, le da toda la información del vehículo. Y si hay alguna irregularidad, a 100 metros está la posta o el retén y ahí detienen a ese vehículo concretamente. Y la placa solo va en la parte de atrás, no adelante. Entonces, eso se puede hacer en Honduras, si se está haciendo en otros países. ¿Por qué no se preocupan de dotar de placas los vehículos cuando anda cantidad de vehículos sin placa utilizados por el crimen organizado? ¿Verdad? Eso es una necesidad de seguridad nacional, pero no están preocupados en eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la politización y la corrupción. Qué lamentable la situación que se atraviesa muchas veces en materia económica, pero también se hablaba mucho de que hay muchos partidos, si se quiere, de izquierda que participaron ahorita en el proceso electoral. Los resultados dan, don Jorge, dan que aún vivimos en una ciudad o en un país en donde se puede llamar que no adoptamos, si se quiere, ideologías o políticas diferentes. Mire, fíjese que es interesante. Este proceso electoral, dice la gente, se terminó el bipartidismo. Pero si usted suma los votos del Partido Nacional con los del Partido Liberal, le da más o menos un 57%. Es decir, casi un 60%. Eso quiere decir que la mayoría del pueblo es bipartidista. Dos, si usted suma los votos de todos los partidos democráticos, le da 71%. O sea que el Libre tiene 29%. Estos compatriotas dicen el pueblo, la voluntad del pueblo, y ellos se roban la representación del pueblo. Ellos representan a un fragmento del pueblo, no al pueblo. Solo son el 29%. Pero de ese 29% de Libre, ahí hay muchos que no son comunistas, que son liberales resentidos por lo que pasó en junio, que ojalá lean el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se den cuenta que fue una sarta de mentiras todo lo que hubo aquí y que rectifiquen y que vuelvan al Partido Liberal. Hay muchos desmentir ya sobre lo que pasó en junio. No han leído el informe de la Comisión de la Verdad, no lo quieren leer. Y ahí está qué fue lo que realmente pasó en Honduras. Entonces, pues, esos liberales resentidos se fueron para Libre, pero no son comunistas. Muchos de ellos tienen que retornar al partido, debe retornar al Partido Liberal. Los de la izquierda conservadora, izquierda fundamentalista, es nada más un 3% de la población. De una izquierda gremialista e intelectual, suma más o menos un 11% en total. Entre la izquierda fundamentalista conservadora a una izquierda intelectual y gremialista, anda en un máximo del 12%. ¿Verdad? El resto es gente democrática. O sea, el 82% de la gente es democrática, quiere vivir en democracia, no quiere vivir en regímenes dictatoriales oprobiosos como el de Venezuela, donde es un verdadero y rotundo fracaso, como el de Corea del Norte. ¿Quién puede poner de ejemplo Corea del Norte? Es una aberración para la humanidad. Fíjese que hace poco fusilaron 90 personas. ¿Sabe por qué? Porque les encontraron pornografía, libros pornográficos y la Biblia. Lo fusilaron en público. En Cuba, yo soy asiduo lector de Granma y me gusta mucho leer los discursos de Raúl. Raúl, con una gran nostalgia, dice algo: el pueblo cubano perdió la moral y la ética. Pero con tristeza, ¿verdad? Y un pueblo que pierde la moral y la ética, dice, ya no tiene salvación. Y dice Raúl,
uno de los problemas graves que afecta a la Revolución Cubana es la corrupción generalizada, la inmoralidad del pueblo. Lo dice Raúl Castro, después de 60 años, cuando hubo tanta esperanza en la Revolución Cubana, que iba a ser la transformación de un país latinoamericano en una verdadera sociedad justa, sin discriminaciones, con libertades. Y hablando de libertad, dice Raúl, en una crítica feroz a la prensa cubana. La prensa cubana tiene que ser crítica, tiene que ser propositiva, tiene que denunciar la corrupción, tiene que denunciar las injusticias. Y reclama la prensa, que es una empresa servil, dice, ¿verdad? Entonces, pero caramba, Dios santo, si en 60 años han tenido amordazada la prensa, esa es la prensa que os crearon, esa es la prensa que os educaron. ¿Cómo va a tener una prensa libre? ¿Verdad? Si cuando había un periodista que hacía una mínima crítica iba a la cárcel, al exilio o al paredón, ¿verdad? Y ahora que Raúl se queja de tener una prensa servil, no crítica, ¿verdad? Entonces, ¿ese es el régimen que usted quiere para Honduras? No, pues. ¿Quiere usted un gobierno como el de Venezuela? No, pues, ¿verdad? Que, bien dicho, a veces no le dicen Maduro, sino que Maburro, ¿verdad? Porque imagínese, usted habla con un pajarito. ¿Por qué no habla con un sopilote? Para que estén de tú a tú, ¿verdad? Con un murciélago, un pajarito inocente. Y dice que duerme en la tumba. Él está preocupado para resolver los problemas. Duerme en la tumba de Chávez, ¿se da cuenta usted? ¿Verdad? ¿Cómo va a combatir la inflación, la usura, cerrando negocios y metiendo presos a los comerciantes? Poniendo presos arbitrarios, cerrando empresas, cerró cantidades de empresas agrícolas. Hoy Venezuela está importando los productos básicos en el 98%, a costos elevados. ¿Por qué? No hay leche, porque se nacionalizó las haciendas, no hay producción. Claro. ¿Verdad? Cerró las fábricas, no hay producción, ¿verdad? Entonces todo se importa hoy. ¿Y quién va a importar ahora cuando algo que a usted le costó $1, él lo pone a 50 centavos? Es absurdo. Sí. ¿Cómo va a importar barato si usted compra el dólar por el bolívar, 6 bolívares por $1, pero en el mercado negro cobra 40, ¿verdad? Y no dan divisa, entonces tiene que comprar en el mercado negro y tiene que poner los precios del mercado negro, lo compró porque no perder, entonces él está nacionalizando. Para poder que le dieran los poderes absolutos, metió presa a una diputada, porque era el voto en contra. Queremos ese sistema nosotros en Honduras con una espantosa corrupción. Venezuela, un país de los más ricos del mundo, tiene una deuda externa que anda cerca de los 300 mil millones de dólares, una inflación del 54%. Eso es lo que queremos nosotros. No, pues no queremos eso. Tenemos las esperanzas, don Jorge, de que pues, la situación en nuestro país cambie. Yo quiero agradecerle su compañía. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted en por Blanco y Negro. Darme la oportunidad de tener esta conversación tan amena. Por supuesto, está invitado gracias. Para futuros programas. Bueno, mucho gusto. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de En Blanco y Negro. Será hasta la próxima. Que estén bien.